Bueno, ahora sí, buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Gracias, aquí, muy bien, gracias. Bueno, bienvenidos a otra sesión de clase virtual. La clase anterior habíamos hablado acerca de... La clase anterior hablamos del protorracionalismo, ¿cierto? La escuela de Chicago. Mencionamos algo de la Bauhaus, pero no sé qué tanto alcanzamos a hablar. La Bauhaus tuvo como objetivo fundamental, primero, cumplir con la estrategia dada por el verbo. Cumplir con el verbo. Es decir, recordemos que el verbo, el propósito era hacer competitiva a Alemania. Entonces, pero no había los suficientes diseñadores formados para que realmente Alemania pudiese ser competitiva. Entonces, ese es el objetivo fundamental de crear la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño, como ya lo habíamos mencionado, que tiene como razón de ser, que tiene como razón de ser eh, recuperar los métodos artesanales en la actividad constructiva. Y en este sentido, esto de recuperar los métodos artesanales está inspirándose en las Arts and Crafts, que habla de artesanía, ¿sí? Cuando habla de la actividad constructiva, cuando habla de la actividad constructiva, la Bauhaus significa casa de la construcción. Significa que para poder, digamos, mantener esa recuperación de esos métodos artesanales, lo hace a partir de la aplicación o la metodológicamente, ¿sí? Metodológicamente va a utilizar todo el sentido de lo que es el constructivismo ruso de Kutemans y el constructivismo holandés, que alternativamente se están creando en diferentes lugares de Europa. Entonces, el, la recuperación del método artesanal, de los métodos artesanales, viene siendo el objetivo de la Bauhaus. La actividad constructiva son los medios a partir de los cuales la Bauhaus opera, ¿sí? El propósito de la Bauhaus, el propósito es convertir los objetos de consumo asequibles al gran público. Es decir, hacer, hacer que los objetos, vamos a ponerle mejor otro colorcito. Vamos a ponerle un marcador mejor aquí. Un marcador. Hacer que los objetos artesanales se conviertan en objetos de consumo asequibles para el gran público. ¿Qué significa eso? Invadir todo el mercado, no solamente el mercado alemán, sino el mercado europeo, si se quiere o más, convertir ese mercado en digamos, la plataforma en la cual los industriales y los diseñadores, pues pueden, digamos, ellos interactuar con el público. Entonces, esos objetos de consumo asequibles para el gran público requerían dos situaciones importantes que se dieran. Lo primero es que tenían que ser hermosos, tenían que ser funcionales, útiles, ¿sí? Pero también tenían que ser económicos. Entonces,
no se puede llevar al mercado un objeto, digámoslo así, con intención de comercializarlo o mercadearlo a nivel masivo, si ese objeto pues no puede llegar a los bolsillos de la gente. Entonces, esto lo hacía a partir de qué medio. Digamos que el medio aquí fundamental es elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes para poder intentar comercializar esos productos, ¿sí? Entonces, la potencia artesana al mismo nivel de las bellas artes es lo que yo había explicado la clase anterior acerca de la manera como la Bauhaus va a organizar su currículo. Esto pues ya lo habíamos visto, ¿no? Les había dicho yo que medio año básico, posteriormente 3 años, como vemos acá, que en estos 3 años se veían unas materias teóricas. Ellos ven estas materias que vemos aquí, esto todo es la teoría, ¿sí? Este círculo es la demostración de toda esa parte teórica y el círculo exterior, interior, perdón, este que vemos acá son los talleres. Estos son los diferentes talleres. Eso significa que un egresado Bauhaus, un estudiante Bauhaus, no solamente tiene la opción de aprender la teoría porque la conoce con un maestro de forma, sino que además, ¿sí? Perdón, esta teoría, borrémosla mejor aquí. Esta teoría es el borrador. Esta teoría ellos la aprendían con un maestro de forma. Entonces, quien les daba la teoría, miren que yo arriba rayé de azul. La teoría era la impartida por el maestro de forma, ¿sí? Y el que les daba la práctica que ellos podían aprender era el maestro de artesanía. Entonces, de esa manera, ellos tenían los dos conocimientos. El conocimiento conceptual y teórico, que era el que le daba el maestro artista o el maestro que tenía una formación académica. Entonces, este maestro de forma es una persona que tiene un reconocimiento, que tiene un bagaje, que además muchos de ellos eran gente que había tenido pues una experiencia en el arte, eran reconocidos en su ejercicio profesional, ellos tenían un reconocimiento profesional ya. Y el otro es el maestro artesano, que pueda que no tenga ese reconocimiento profesional, pero tiene un conocimiento técnico que no hay que desechar, porque ese maestro artesano es el que te maneja la máquina, el material, sabe cómo hacer que la materia se transforme. Entonces, la función del maestro artesano es enseñarles directamente a los estudiantes a manipular la materia, a manipular el insumo. Es una cuestión práctica. Entonces, mientras que acá se veía la teoría, acá se veía lo práctico. Y por eso lo que dice abajo, dice, no había artesanos con suficiente fantasía ni artistas con conocimientos técnicos. Entonces, lo que hace el estudiante Bauhaus es fusionar esos dos elementos, el manejo teórico, conceptual, con el manejo de la técnica. Y por eso, pues, esto que hay aquí, pues, son los diferentes ejemplos de los ejercicios que indistintamente, pues, ellos hacían. Los maestros tenían sus propias teorías, algunos, como por ejemplo Kandinsky. Esto que vemos aquí es que para Kandinsky el círculo es azul, el cuadrado es rojo y el triángulo es amarillo. Esa es
digamos, su manera de ver las cosas, su manera de representar el mundo, ¿no? Sus propias razones, digámoslo así. Y esto, pues, es lo que los estudiantes recibían, y ya ellos, dependiendo de su propio bagaje, digamos, y su propia creatividad, pues lo que hacían era posteriormente realizar los objetos a partir de este doble conocimiento que ellos estaban adquiriendo. Los resultados, Profe, ¿sí? una preguntita. Los colores que maneja él también tiene que ver con lo de que es del neoplasticismo, ¿cierto? Sí, amarillo, azul y rojo tienen que ver con el neoplasticismo, y ahorita conversamos un poquitico también del neoplasticismo. Eso también lo vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de neoplasticismo, constructivismo, Bauhaus, neoplasticismo, constructivismo y, si se puede también, si alcanzamos, racionalismo. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí, pues, son los diferentes objetos que, sobre la base de los ejercicios y los ejercicios compositivos y las teorías que ellos adquirían en ese momento, surge la teoría de la composición. La teoría de la composición es la que, digamos, suma, ¿sí?, los elementos básicos de la composición, que son los elementos geométricos básicos por excelencia: el punto, la línea, el plano, el volumen, con los colores, que son los colores primarios, y toda la teoría del color, digámoslo así, no solamente los colores primarios, en general la teoría del color. Entonces, esas bases geométricas y esas bases de teoría del color son las que, sumadas, pues van a aplicarse indistintamente en los diferentes ejercicios que ellos realicen. Aquí pues tenemos algunos ejercicios hechos por ellos, donde claramente se ve pues la utilización de unas formas. Por ejemplo, fíjense que aquí todo es a base de curvas, no hay líneas, no hay formas cuadrangulares allí, ortogonales. Lo mismo acá, ¿sí? Y en cambio acá pues vemos es la ortogonalidad de la forma. Entonces eso justamente pues hacía parte de esas estrategias y esas teorías que ellos tenían. Así ellos pudieron producir una serie de objetos que salían como resultado del ejercicio teórico práctico que hacían ellos en las clases, pero que estaban enfocados a lo que las mismas Arts and Crafts decía o hacía. Y era que, recordemos que las Arts and Crafts no era hacer objetos por hacer. Los objetos utilitarios tienen que tener un uso real y tienen que tener una aplicación real en el mundo cotidiano de la gente. Entonces, finalmente, no importaba si ellos hacían ejercicios teórico-prácticos en torno a la línea curva, si eso no se iba a convertir en un salero. Entonces, la importancia era, o en una cafetera, o en una tetera, o bueno, qué sé yo. Finalmente era poder hacer que esos ejercicios tuvieran un resultado real en la vida cotidiana de la gente. Entonces, no era echar carreta por echarla, sino que al final la aplicación de esto realmente era pues en el mundo de la gente, en el mundo cotidiano, es decir, llevar esa creatividad a las casas, hacer que los objetos de uso de todo el mundo y tuvieran realmente pues una operatividad allí, tuvieran una aplicación real, y hacer que finalmente las casas estuvieran inmersas en el diseño, porque la casa era el objeto de diseño finalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esos objetos pues finalmente tienen que verse representados en sillas, en taburetes, en teteras, bueno, en qué sé yo, en todos los objetos que uno usa. Entonces, por ejemplo, esta silla, que es la silla Kandinsky, la diseña Marcel Breuer, que él fue estudiante y posteriormente diseñador de la Bauhaus para el maestro Vasily Kandinsky. La primera época
que, como decía en la parte de arriba, pues era una época, digamos, más romántica, si se quiere. Más romántica, ¿por qué? No porque ellos no hicieran objetos de uso, ese siempre fue el objetivo desde el principio, sino más romántica en el sentido que estaba más ligado a esa teoría. Digamos que no había todavía una claridad acerca de que estos objetos tenían que realmente llegar a industrializarse y a comercializarse. Entonces, muchos de estos objetos, al igual que la artesanía de las arts and crafts, terminaban siendo casi que objetos únicos, prototipos, ¿sí? Pero en la tercera época, dadas las circunstancias políticas alemanas, porque empiezan ellos a tener también allí una presión política muy importante, porque surge el nacionalsocialismo. Recordemos que ellos están en un momento de entreguerras. Después de la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914, Alemania fue culpada de la guerra. Se le hizo un juicio político internacional y todos los países europeos culparon a Alemania. ¿En qué redundó eso? Uno diría, no, pues sí, Alemania. Entonces a Alemania le tocó pagar, le tocó meterse la mano al drill y pagar, digamos, todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, una vez terminada la Primera Guerra Mundial y le hacen ese juicio político. Y esa circunstancia de culpar a Alemania como la promotora de la Primera Guerra Mundial es la que hace que surja el nacionalsocialismo, es decir, el partido nazi de Hitler. Entonces, cuando surge el partido nazi y la idea de Hitler en principio era resarcir, porque sentían que todos los demás países europeos Hitler, pues sentía que todos los demás países europeos estaban en contra de Alemania. Finalmente, lo que hace es configurarse el proyecto político que se configuró allí, que todos sabemos lo que eso causó posteriormente. Entonces, el nacionalsocialismo, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de invadir, no, tratar no, invadió los demás países para subyugarlos a Alemania, como una venganza por lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este proyecto político de Hitler, que fue calando paulatinamente en Alemania, surge aproximadamente después de 1925. Y como la Bauhaus tenía unas ideas liberales, estaba apartado de la tradición, acogía todo lo que estaba pasando en el mundo contemporáneo, pues Hitler vio mal a la Bauhaus. Entonces empiezan a recortarle los dineros, digámoslo así, que subvencionaban a la Bauhaus, porque la Bauhaus era subvencionada por el Estado, obviamente, es una escuela estatal. Entonces eso generó una serie de situaciones muy complejas. Hubo una persecución política a los profesores de la Bauhaus y específicamente a Walter Gropius, que es el fundador. Entonces tuvieron que trasladar la Bauhaus a Dessau. En Dessau lo que hacen es que le dan a la Bauhaus, allí lo reciben muy bien y le dan un lote y allí puede Walter Gropius aplicar el punto central del proyecto pedagógico de la Bauhaus, que era llegar al corazón mismo. Recuerden que yo les había dicho, y lo pueden mirar de pronto, que es building, es decir, construcción. Entonces allí lo que hacen es que entre los profesores, los maestros de la Bauhaus y los estudiantes diseñan el edificio de Dessau, que es esta hélice que vemos aquí. Entonces aquí lo que vemos es que son dos hélices, intersectadas, que generan una especie de hélice, ¿sí? Donde el edificio, como lo dice acá, miren, digamos que está hecho bajo unos parámetros funcionales, utilizando las formas geométricas de cubos y paralelepípedos, que era lo que imperaba en esa estética abstracta o en esa estética de la máquina que se empezó a imponer después digamos, en el siglo XX, ¿cierto? La ausencia de decoración superflua. ¿Esto a qué remite?
eso remite al documento de Adam Loss que se llama Ornamento y Delito, donde yo creo que ya había explicado qué es lo que significa lo superfluo en el contexto de, primero de la secesión vienesa, que es a donde pertenece Adam Loss, pero también en el contexto del protorracionalismo y posteriormente del racionalismo. Entonces, lo superfluo, que es lo que no sirve, lo que se aumenta, es el ornamento aplicado que no tiene ninguna razón de ser en la función de los objetos. Ese ornamento aplicado había que eliminarlo. Entonces ellos llegan a la esencialidad de las cosas y a las formas simples. Yo le explicaba en estos días a un estudiante de electiva que en algún momento hizo una exposición y me habló que estas formas son sencillas. Estas formas no son sencillas, son simples. Hay una diferencia entre lo sencillo y lo simple. ¿Cuál es la diferencia? Lo sencillo es lo básico, lo elemental, que no se coloca de otra forma porque no se puede ir más allá, porque de pronto las estructuras de base que configuran eso no dan la oportunidad de que se piense o se determine algo de mayor complejidad. Entonces, lo sencillo es básico por insuficiencia, ¿sí? Porque no se puede mejorar el asunto, porque no hay más opción, por falta de opciones. Lo simple es básico, no por insuficiencia, sino porque se llega a tal nivel de esencialidad y de simpleza de las cosas que es antes el resultado de tratar de hacer que algo se optimice en la mejor medida posible. Y esa optimización hace que se simplifiquen las cosas. Esa optimización, la optimización de algo no es complejizar las cosas, es hacerlas más asequibles, de una funcionalidad mayor, más comprensibles y más, de alguna manera también, más utilizables y más realizables. Entonces, hay una diferencia entre lo sencillo y lo simple, no confundir. Lo simple nos lleva a la teoría de Mies van der Rohe, que es el menos es más. ¿Sí? El menos es más es la base de lo minimal, del minimalismo. El minimalismo es la racionalización de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo les hice una solicitud a algunos estudiantes de que tratáramos en lo posible de reunirnos o de agruparnos todos en la medida de lo posible, no hacer es que yo hago 3 clases de modernismo, el martes hago 2 en el diurno y el jueves hago una en el nocturno, ¿sí? No por pereza ni por ahorrar las cosas, sino por optimizar precisamente dadas las circunstancias de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Y mucha gente fue ahí mismo y puso la queja ya. Entonces, esa no es la intencionalidad de eso. La racionalidad y la optimización nos lleva a la minimización, ¿sí? Entonces, si yo hago 3 clases como lo vengo haciendo y como parece que voy a tener que seguirlo haciendo, lo que hacemos es que estamos ocupando, por ejemplo, los tiempos de internet, quitando posibilidades a otras personas de que tengan una mejor conexión, porque estamos, más de que estamos restringidos en la tecnología colombiana, ¿sí? Y ocupando esos anchos de banda y todo esto. Entonces la optimización nos lleva a la simplificación de las cosas, por darles un ejemplo. Las diferencias en cada sección de acuerdo al uso. El uso de materiales contemporáneos como acero, hormigón y vidrio. Los materiales industriales. Los materiales que habían surgido en el medio industrial por excelencia. Es decir, opuestos a los materiales naturales.
¿sí? Opuestos a los materiales naturales. No porque los materiales naturales no se pudieran hacer, utilizar, digámoslo así, claro que se podían utilizar, pero la industrialización llevaba a que más fácilmente al utilizar este tipo de materiales se pudiera hacer construcción en serie, utilizarse de una manera seriada, ¿sí? Más que si utilizamos materiales naturales como la madera, por ejemplo. Aquí vemos el edificio y si ustedes miran ese edificio es distinto por donde se le mire. Miren la maqueta acá arriba, acá es el edificio ya en la práctica, pero miremos aquí el planteamiento de la maqueta inicial, ¿sí? Y fíjense ustedes que cada parte está diseñada en la misma fachada de una manera distinta. ¿Por qué? Porque se supone que lo que se realice aquí no es lo mismo que se realiza acá, ni lo que se realiza acá, ni lo que se realiza aquí. Entonces, eso nos lleva a que el uso, la función del edificio determine unos parámetros diferentes en la estructura misma del edificio, en la distribución, en la organización y en la manera como esa fachada se muestra. Nosotros podríamos hacer aquí una lectura muy rápida, ¿sí? Y aquí poder ver que esto pues, son espacios de uso habitacional. Aquí es donde ellos viven, hay un balconcito, hay una individualidad, cada persona sale de su habitación y se puede asomar pues por el balcón y mirar. Entonces esta es la torre de habitación de los estudiantes. Los estudiantes, ¿por qué tenían que vivir allí algunos? Porque no todos vivían en esa ciudad. La Bauhaus fue un proyecto nacional y entonces muchos de los estudiantes alemanes venían de otras ciudades y tenían que quedarse allí, entonces había que darles alojamiento. Esto acá, primero rezagado, alejado, y fíjense ustedes que las ventanas aquí pues son lo más grandes posibles. Entonces ahí pues es donde se van a tener los talleres, donde se genera pues mayor ruido, debe haber mayor ventilación. Digamos que el uso también es distinto. Acá pues se van a tener las aulas, entonces tiene unos niveles de concentración de ruido distintos, unos niveles también de digamos, de cómo esa fachada, la relación interior-exterior, bueno, todas las condiciones que en un aula pues se deben tener que tienen que ser diferenciadas. Y acá la zona de administración. Bueno, ellos también pudieron hacer viviendas para los profesores, entonces también fueron diseñadas en el entorno Bauhaus, construidas también, entonces todo esto pues se entendió como un ejercicio de diseño. Algunos de los objetos en el Museo Bauhaus, hoy día pues nosotros, bueno, un comedor como este, pues es natural que hoy día todo el mundo tenga comedores como ese o parecidos o similares. Bueno, esto hoy es común en cualquier casa, en cualquier lugar. Pero en ese momento en que surgió la Bauhaus, esto no existía. Los comedores no se hacían de esta forma. Eran unas mesas gigantescas, pesadas, hechas a mano, artesanalmente, no tenían, digamos, pues un diseño en serie que se pudiera hacer. Entonces, la Bauhaus ante todo cambia el gusto de la gente. Eso es muy importante porque no solamente educó a los estudiantes, educó también a la gente en sus casas, porque esa racionalidad pues se va a ver, es un feedback, es si hay una oferta, ¿sí? De algo que se da de determinada manera, pues necesariamente tiene que impactar también a la demanda. Entonces no es una cosa, si la oferta se da y la demanda no la admite, no hay una demanda de eso, pues definitivamente no fluye, ¿sí?
El suprematismo. El suprematismo es un movimiento artístico que se desarrolla en Rusia eh, hacia 1915, como ven allí la fecha, y que tiene como medio de expresión la geometría de una manera pues muy simplificada. Esa simplificación se da en muchos aspectos. Es el uso de la geometría. Esa básicamente se hacían composiciones de una manera muy libre realizadas por el artista, donde la importancia que tiene el suprematismo es de alguna manera, son unas representaciones casi que son muy arquitectónicas, porque fíjense que si nosotros vemos la distribución de estos elementos en el espacio, podíamos ver de alguna manera una planta, ¿sí? De un edificio, por así decirlo, o un conjunto de edificios. Entonces, estas representaciones, digamos que si bien es tomar la geometría y empezar a ver los valores intrínsecos que tiene la geometría y el color, y estos valores intrínsecos de la geometría por sí misma, ¿sí? Es mirar las posibilidades de que los elementos abstractos, el espacio abstracto por excelencia, nos brinde unas posibilidades estéticas donde lo que se ve es una serie de elementos que están ubicados en un espacio gráfico dado. Entonces, la idea aquí es hacer composiciones a partir de esos elementos geométricos y apartarse 100% de la naturaleza. De la naturaleza en el sentido de que estas obras no van a representar a la naturaleza como nosotros la conocemos. Entonces, pues digamos que los representantes o el principal representante aquí es Casimir Malevich, es el representante más importante, que en principio estuvo en el suprematismo y que posteriormente también fue importante en el contexto de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. Posteriormente estos artistas, algunos de ellos, son reclutados, digámoslo así, por Walter Gropius, para que hicieran parte también del proyecto Bauhaus. Porque, a ver, pongámonos en contexto, en 1914 estalla la revolución, la Primera Guerra Mundial. En 1917 estalla la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. Y todas estas situaciones de crisis, de caos que se daban en Europa, pues tuvieron también un impacto muy grande en lo que estaba pasando en otros entornos culturales. Entonces, digamos que algunos de ellos como Klee, Kandinsky y el mismo Malevich, pues vemos que de alguna manera ellos van o hacen parte del proyecto Bauhaus por muchas razones, pero entre otras porque la situación de una guerra, pues en el lugar donde uno vive, pues genera unas condiciones pues muy complejas. Entonces, la Bauhaus, que ya vimos, pues va a retomar, digamos, todo ese camino andado por el suprematismo, ¿sí? Más adelante por el constructivismo también y por el neoplasticismo, que se funda a partir de 1917, por los años 20. Entonces, la Bauhaus, que es posterior, digamos que si bien hay unos intereses muy claros y unos propósitos muy claros en la Bauhaus que tienen su esencia en toda ese,
digamos, esos planteamientos que surgen desde las arts and crafts en torno al funcionalismo, a la utilidad de las cosas, pero posteriormente en el Verbum acerca de los medios mismos, que no solamente tenían que ser medios artesanales, sino que la industria, pues hay una receptividad hacia la industria. Todas estas situaciones que se dan en el entorno inglés de las arts and crafts, en el entorno francés del Art Nouveau, en el entorno alemán mismo del Verbum, en el entorno protorracionalista de la Escuela de Chicago y de la secesión vienesa, por ejemplo, en Austria, que era la propuesta de lo que Adam Loss mencionaba en torno al documento Ornamento y Delito y demás. Todo esto, más las propuestas estéticas como el suprematismo ruso, más adelante el constructivismo ruso y el neoplasticismo holandés, pues es lo que se recoge y se fusiona todo de una manera casi que perfecta en la Bauhaus. Entonces, Walter Gropius no estuvo ajeno a todo lo que estaba pasando en su contexto conceptual, teórico, práctico también con las aplicaciones tecnológicas que estaban pasando en ese momento, pues, y lo que tiene que ver con las propuestas estéticas, o sea, él estaba a la orden del día con todo eso que estaba sucediendo. El neoplasticismo. Principal representante, Piet Mondrian. Neoplasticismo significa nueva plástica, nueva plástica. ¿Y qué es esa nueva plástica? Bueno, Piet Mondrian es un personaje que siendo holandés y criado en una familia mormona muy rígida, muy estricta, bajo unos parámetros de comportamiento, ¿sí? Muy condicionados por la religión y por esa, digamos, por esas relaciones sociales condicionadas por esos aspectos religiosos. Posteriormente, pues él arranca ya, cuando él se vuelve pintor, me imagino el caos que eso significó en esa familia que esta persona fuera un pintor, ¿no? En ese contexto tan rígido, tan estricto. Entonces él, pues se va a Francia, supongo que entre otras cosas, para huir de su propia familia, para huir de esa rigidez, pues, y esas condiciones tan poco creativas, ¿no? Muy estructuradas, demasiado. Entonces se va a Francia y hace parte, digamos que él arranca como pintor. Entonces estábamos aquí, les estaba mencionando que Piet Mondrian se desplaza a Francia, hace parte del mundo impresionista y posimpresionista. Ya los impresionistas y posimpresionistas están mayores cuando él ya, digamos que entra en esa nueva propuesta vanguardista. Allí se dan pues esas vanguardias figurativas de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ahí lo que vamos a encontrar es que él, pues al comienzo, digamos con todo eso que hay a su alrededor, es decir, el mundo vanguardista, el mundo dadaísta que también está surgiendo en ese momento, ¿sí? No vamos a hablar ahora del grupo Dada, porque digamos que ahorita no tiene como mucho sentido mencionarlo. Y, sin embargo, en electiva sí estamos hablando del grupo Dada y de toda el Dada y el surrealismo. Ahorita no tiene tanta importancia eso porque realmente ellos estaban como en otras cosas que en este momento no tenían tanta injerencia. Pero sí el futurismo, el cubismo, el suprematismo, que ya lo mencioné,
el mismo constructivismo. Entonces, todas estas influencias de lo que estaba pasando en la estética y en el arte y en general en la cultura en Europa, pues fueron trascendentales para Mondrian. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que intenta Mondrian hacer con su arte? ¿Sí? Fíjense que el asunto es tratar de, con los mínimos elementos posibles, o sea, esto es lo máximo minimalista que uno pudiera entender en una obra. Ese minimalismo lo vamos a entender de varias maneras, en varios sentidos. En primera instancia, es retomar unos principios fundamentales como son las verticales y las horizontales, entendida la vertical como el principio masculino por excelencia y la horizontal como ese principio femenino. Entonces es fusionar en una obra dos cosas que digamos que si nosotros reunimos todos estos principios y esos elementos desde los géneros como algo opuesto, pero que en sumas es complementario, ¿sí? Pues vamos a entender algo que de alguna manera, si bien no está representando la naturaleza, no está ajena a ella, ¿sí? La otra cosa son los colores primarios, los colores básicos que tienen cada uno una razón de ser, porque los colores amarillo, azul y rojo son los colores a partir de los cuales surgen todos los demás. Entonces era como reunir esos principios de la naturaleza sin hacer referencia directa a esa naturaleza, pero entendido que esto, si bien no se inspiraba y no representaba la naturaleza fielmente, no es una representación fiel de la naturaleza, pues es de todas maneras retomar esos elementos de la naturaleza para poderlos conjugar allí en una obra completamente abstracta. Los colores primarios amarillo, azul y rojo, que solamente estaban complementados por otros colores neutros, digámoslo así, como el blanco, el negro y el gris. El blanco porque el color blanco se puede entender como la ausencia de color, el no color, pero a su vez también como que la luz blanca una vez se refracta genera los 7 colores. El color negro porque de una manera también es o la ausencia de color o la ausencia de luz en el color o la manera de reunir absolutamente, juntar todos los colores da un color oscuro, da un color negro, si yo los reúno todos, ¿sí? Y el color gris, porque el color gris es el único que no está en el círculo cromático de una manera visualmente comprensible. ¿El color gris dónde está? Uno diría, pero el color gris, ¿de dónde sale? ¿Dónde se encuentra el color gris? Bueno, el color gris es la suma de los contrarios. Cuando yo cojo dos colores que son opuestos en el círculo cromático me da gris. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, blanco y negro, la mezcla del blanco y el negro, en la mitad está el gris, ¿sí? Si yo cojo el círculo cromático amarillo, azul y rojo, yo no puedo oponer ningún color primario a estos colores porque esa tríada en un triángulo, pues la oposición va a dar una arista. Pero cuando yo hago mezcla de los colores y, por ejemplo, el amarillo con azul me da verde, el azul con rojo me da marrón, me da morado, me da púrpura, ¿sí? Me da púrpura. Y el rojo con amarillo me da naranja. Si yo mezclo los contrarios y yo mezclo, por ejemplo, el azul con naranja, o mezclo el rojo con verde, o mezclo el morado o el púrpura con el amarillo, ahí sale el gris. Entonces el gris es la suma de los contrarios.
es la mezcla de los contrarios. Allí va a aparecer el color gris. Entonces lo que hace él es que en una composición de colores, elementos, bajo una propuesta compositiva que también sale de la naturaleza, porque aquí lo que tenemos es la composición áurea. Estos son cuadrados y rectángulos áureos en su mayoría, pues va a generar una organización, una estructura artística compositiva muy interesante, que además también la va a simplificar en la misma manera como la llama. Miren que este se llama composición con rojo, amarillo y azul. El artista neoplasticista holandés es Theo van Disburg. Theo van Disburg, si bien hace parte del movimiento de style, el neoplasticismo tiene varios sinónimos. De style, se escribe S-T-I-J-L, de style, ¿sí? O también elementarismo. También se va a llamar o se va a denominar el neoplasticismo como elementarismo. Entonces, Theo van Disburg no va a ser tan estricto como lo es Mondrian, no va a generar pues una teoría así tan complicada como la hace Mondrian, sino que él, digamos que va a ser un poquito menos riguroso, va a utilizar las diagonales, va a cambiar un poco los formatos, para oponerse un poco a esa propuesta que hace Mondrian. Inclusive él utiliza otros colores, ¿no? Él es un poquito más laxo, utiliza los colores que ya mencionó de Mondrian, pero adicionalmente le agrega el verde en algunas de sus composiciones. Bueno, otro de los artistas del neoplasticismo es Gerrit Rietveld. Gerrit se escribe G de gato, E-R-R-I-T, como Gerrit, ¿sí? Rietveld, como está escrito ahí. De él son estas dos obras, La silla roja y azul y La casa Schröder, que él diseña, que en un momento sobre la casa Schröder, pues ahorita en un momento que veamos otra presentación, ampliaré y hablaré un poquito más acerca de la casa Schröder. Es la silla roja y azul. Fíjense ustedes que en esta silla se demuestran varias cosas que a mí me parecen interesantes, pero que son demostrativas de lo que es el neoplasticismo. El neoplasticismo es en esencia la nueva plástica, donde lo más importante es mostrar esa nueva plástica. Entonces, si nosotros nos sentáramos en esta silla, Dios mío, lo incómodo que eso es, porque pues es una tabla, pues, ¿sí? Imagínense lo complicado. Pero pues aquí se demuestra la teoría básica de la composición. Los amarillos de las puntas pues son el punto, del punto a la línea, ¿sí? De la línea al plano y en general la composición de todos estos elementos pues del plano al volumen. Era la manera también de retomar la obra de Mondrian que hacía bidimensionalmente y trasladarla a un objeto tridimensional. El neoplasticismo le da más valor a lo plástico, le da más valor al sentido estético que a la utilidad. Entonces allí hay una diferencia entre el neoplasticismo, por ejemplo, y otras propuestas que se hacían en ese momento. Porque para el neoplasticismo lo más importante son los valores plásticos. El constructivismo ruso, que también lo mencioné. Bueno, el constructivismo ruso aparece o surge después de la Revolución de Octubre en Rusia. La Revolución de Octubre, ya lo había mencionado, estalla en 1917 y el constructivismo ruso
como su nombre lo menciona, pues es una propuesta estética que está ligada a un proyecto político. Entonces, el constructivismo ruso de ninguna manera se puede desligar de ese proyecto político. Entonces, por ejemplo, esta obra es una maravilla el trasfondo que hay detrás de ella, porque dice, es de Lissitzky, que Lissitzky pues es uno de los artistas constructivistas que también tienen que ver con la Bauhaus posteriormente. La obra se llama Golpean los blancos con la cuña roja, y eso tiene un significado político enorme, profundo. Eso va más allá de simplemente decir lo que está ahí diciendo. Es a partir de una situación o un contexto estético tener un trasfondo político muy fuerte. Resulta que el partido blanco es el partido tradicional ruso. Y el partido tradicional ruso, pues de alguna manera también determinaba la tradición del mundo y de la cultura rusa. Es decir, los grandes terratenientes, los dueños de la economía rusa, los señores feudales que no querían que cambiara para nada, que querían que Rusia siguiera siendo o siguiera teniendo una economía agraria. Eh, Fíjense ustedes que el partido bolchevique, el color del partido bolchevique es rojo. Entonces, la cuña roja, además, pues es un triángulo. Y ese triángulo de color rojo está pinchando, pues, ese punto blanco, que el blanco como tal, que así, de ahí se deriva casi eso que llamamos que el blanco, ¿sí? Dar en el blanco, ¿sí? Eh, y miren cómo está pinchando esto en el mismo corazón, en el centro. Entonces, el discurso político que hay detrás de una obra como esta, los antagonistas, lo blanco y lo negro, los significados que tienen también lo que es blanco y lo que es negro, lo que es oscuro, donde está ubicado, todo eso tiene una trascendencia muy importante. Entonces, el constructivismo, ese proyecto político, ¿qué es lo que significa construcción? Fíjense ustedes que construir, cuando uno habla de construir algo, una construcción es una suma de cosas. Entonces, una construcción no es una escultura, por ejemplo, o, o no es o no es una escultura hecha de una sola pieza, una construcción no es algo monolítico, ¿sí? Porque cuando algo es monolítico y sale de una sola pieza que yo la he moldeado, la he configurado, allí no hay nada de construcción. La construcción necesariamente refiere a un ensamblaje de cosas, a una suma de cosas, para configurar una nueva cosa, un nuevo objeto. Entonces, cuando yo construyo algo, necesariamente tengo que tener muchos elementos que sumados de una manera sistemática me construyan algo, me configuren una nueva cosa, un nuevo objeto. Entonces, el constructivismo es básicamente eso, construir una sociedad nueva a partir de esos diferentes elementos, porque es que en una construcción las cosas no necesariamente tienen que ser iguales. Cuando yo tengo una obra arquitectónica, tengo columnas, tengo vigas, tengo muros, tengo puertas, tengo paredes, todo es distinto. Tengo ventanas, todo es diferente. O sea, una puerta no es lo mismo que una ventana, ni que una viga, ni que una columna, son cosas distintas. Pero finalmente la suma de todas estas cosas me configuran algo diferente con una unidad y una cosa, digamos, organizada y sistematizada. Entonces el constructivismo lleva a eso, a comprender ese proyecto político. Entonces, si bien el constructivismo ruso tiene una carga política fuerte,
el constructivismo como tal es la estética que sustenta ese proyecto político. Entonces, todas las obras que se hagan en el contexto constructivista tienen como base ese proyecto político. Están ligadas a tener unos significados y unos elementos simbólicos que determinan ese proyecto político. Entonces, miremos, por ejemplo, la obra Enseguida, ¿sí? Esta obra de Enseguida, pues demuestra los afiches, cómo ellos los colocaban, utiliza textos, los colores que se utilizaban siempre de alguna manera son simbólicos. Fusionan el mundo gráfico, las tipografías, las formas, los colores, el mensaje. Entonces, detrás del constructivismo, pues hay una situación social y política muy fuerte que es la que está ligada a ese momento. Pero también el constructivismo tiene una manera de hacer las cosas muy arquitectónica, porque se trata de hacer composiciones utilizando la geometría porque se inspiraron y se basaron en el suprematismo del que ya hablé. Entonces, el constructivismo reúne esas condiciones estéticas del suprematismo, de la abstracción, del cubismo, ¿sí? Todo lo fusiona encaminado siempre a una propuesta que impactara lo social y lo político en una Rusia revolucionaria. Entonces, miren, utiliza los nuevos materiales, las diagonales, tratando de siempre generar tensiones. El constructivismo genera tensiones, coloca cosas que no están organizadas o puestas, como por ejemplo esta obra de Tatlin, Vladimir Tatlin, que se llama Monumento a la Tercera Internacional Comunista. Es una maqueta de una obra arquitectónica que nunca se realizó. Bueno, posteriormente intentaron hacer un ejercicio con ella. Y es una manera, esta obra es muy interesante. Me gustaría que consultaran un poquito más acerca de lo que es esta obra. Pues ahorita no hay mucho tiempo de explicarla aquí, pero se supone que esto es un reloj que marca diferentes instancias, estos elementos que hay al interior tienen formas geométricas distintas, giran en torno a unos ejes. Estos elementos giran con unas revoluciones distintas, van marcando situaciones. Alguno gira muy rápido y marca minutos, otro no gira tan rápido y marca semanas, otro gira un poco más lento y marca meses y otro marca anualidad. Entonces, estas cuatro figuras geométricas espaciales están todas organizadas a partir de una espiral que sube, pero que no es una espiral, digamos, regular. Hay una irregularidad allí, la manera como están compuestas también. Entonces es una obra muy interesante, hecha en 1900, en realidad no es en 1927, esta obra se hace en 1900, creo que es como 22 o 23, donde se da la Tercera Internacional Comunista, que es un congreso, ¿cierto? Tercera Internacional Comunista, porque había habido un primer congreso y un segundo congreso, y este es el símbolo que se supone que debería construirse para, para esa celebración de ese congreso. Pero finalmente, pues no, el planteamiento de poder construir esta obra con las condiciones tecnológicas en esos momentos de la década de los 20, pues es casi que imposible. Pero en la propuesta es muy interesante, todo lo que él plantea, cómo lo plantea, y digamos la estructura formal que tiene, que va a ser posteriormente la base, el constructivismo va a ser la base del deconstructivismo que hoy día conocemos. El dadaísmo, que les dije que no voy a hablar del dadaísmo en este momento, surrealismo tampoco. Entonces, así quedamos, chicos.
Nos vemos dentro de 8 días. Yo les envío el link para que nos conectemos